Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró fijamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Personas especiales. Yo, que durante 3 años les había pagado la renta mensual de $500, les había comprado todos los muebles de la casa y les había llenado la nevera cuando no tenían nada que comer. No era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de mi casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 450 kilos, observando a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que saldría en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca saldría. Durante semanas, planeé cada detalle. Había apartado dinero para darles $1 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana a Chicago para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo personas especiales. Max finalmente levantó la mirada y dijo con voz ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero sabía que era mentira. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, la renta está atrasada. El casero nos presiona y dice: si no pagamos esta semana, nos va a echar. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se acabara. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus deseos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tuvieron la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «¿No te advertí que solo ayudo a personas especiales?». El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Rinade, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras, todas mentiras. Envueltas en esa dulce voz que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años, tuve la constante sensación de andar con pies de plomo, sopesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, con la esperanza de obtener una pizca de cariño de mi propio hijo. Era la madre perfecta, la suegra atenta, la proveedora silenciosa, que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo gente especial», despertó algo en mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20.000. $20.000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto marido me había dejado para que pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué había servido todo eso? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre insensata que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma,
intentando ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados, de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación sepultada bajo años de obediencia. Fui a la cocina y preparé café, como cada mañana durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No miré el teléfono esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces les había preparado sorpresas, contado sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y comencé a hacer cálculos. Quería ver con cifras exactas el alcance de mi propia estupidez. Una renta mensual de $500 multiplicada por 36 meses era de $18. Comida y provisiones, aproximadamente $200 al mes, eran otros $7.2. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos $3. Emergencias médicas de Lena, $800. El préstamo del auto que nunca me devolvieron, $2.5. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1.2. Esa era la suma exacta de mi generosidad, $33.4 que había malgastado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había ahorrado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto. Sonó el teléfono y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, se quedó en silencio y seguí tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lena, lo dejé sonar también. Entonces llegó un mensaje de Max. Mamá, por favor, responde. Tenemos que hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí dar un paseo. No lo había hecho en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde solía llevar a Max de niña. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que era la mejor madre del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? Cuando empecé a confundir el amor con el dinero, cuando empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo. En el banco, donde tantas veces hacía transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Klene, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado todas mis transferencias a Max y Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que he programado. Me miró sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Estás segura, Sra. Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado por mí en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Sra. Richter, dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles. Le pido disculpas por la intromisión, pero en todos estos años la he visto muy generosa con su familia. Espero que no te presionen para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias,
mostró una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me presionan, señor Klein. Al contrario, por fin he dejado de presionarme. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con quienes me veían como un recurso en lugar de una persona. Volví a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Max y Lena, los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias, las aficiones que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches aparcados delante de mi puerta, el de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Vi movimiento dentro de casa por las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Les había dado las llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían como yo los había cuidado. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor al que no conocía revisaba papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete de abogados al que consultamos sobre su situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que usted canceló todas las transferencias. El señor Klein explicó que también nos bloqueó el acceso a sus cuentas. No entendemos por qué lo hizo. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó con la mano extendida. Sra. Richter. Soy el Dr. Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos los documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis documentos privados. No tienes derecho a verlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Últimamente te has comportado de forma muy extraña. Primero, nos dejaste sin fondos sin darnos explicaciones. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomarme la mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Rinade, cariño, sabemos que estás muy estresada. Quizás la soledad te esté afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda ahora me trataba como a una anciana despreocupada. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Lo tengo más claro que en años, y se irá de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Sra. Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue estridente, casi cruel. ¿Cómo qué? Decidir que mi dinero me pertenece. Decidí dejar de financiar la vida de 2 adultos que me tratan como basura. Lena se levantó de un salto como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la cruda realidad. Todo lo que tenía algún día les pertenecería a ellos. En sus mentes, yo ya estaba muerta, y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días.
Para ellos, yo era solo un cajero automático con patas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Salgan los tres de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que avalaste. No puedes dejarnos sin nada de un día para otro. No puedo. Alcé la voz por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené la nevera de una casa donde no era bienvenido. Financié una vida que claramente no tenía cabida. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Sra. Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de forma más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la tiré directamente a la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la suya hasta la puerta de entrada. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Rinade. Contábamos contigo, hicimos planes basados en tu apoyo, compramos cosas, asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi empresa, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor empleado en mi propia vida, de repente me he convertido en una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero retrocedí un paso. Ya no era el chico que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que debía sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra me supo amarga. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen las propuestas. Sra. Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si de verdad está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no era solo una visita familiar manipuladora. Era una verdadera amenaza legal. Querían declararme incompetente para administrar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije, mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que haga lo que quiera. Investiga a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que dirigió el hogar y trabajó honorablemente hasta su jubilación, y que hasta la semana pasada mantuvo económicamente a dos adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostró su verdadero rostro. Esto no se quedará así, Renati. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí. Contrata a todos los abogados que quieras. Con tu propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar tus rabietas legales. Los tres se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a acabar muy mal para ti. Vas a acabar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Maxio dijo, con profunda tristeza, pero también con claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por decisión propia, no por tu negligencia. Al cerrar la puerta tras ellos, me quedé en mi sala, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche, no pude dormir, pero no por tristeza ni arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Permanecí despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general, preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían luchar, les daría una guerra. Pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba
vestida y lista para irme. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando estaba gestionando el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher, a quien Max y Lena había traído, el señor Weber tenía una reputación impecable, y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Lasra, Erretor, me dijo mientras le explicaba la situación. Lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero de personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había sucedido era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que te presionaron para que les dieras dinero. También modificaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total, $33.4 en 3 años. Sra. Richter, con este dinero, podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre compraba cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente. Sra. Erretor, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo?, preguntó con la familiaridad de quien había presenciado en silencio mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, pasó su hijo Ethan, quien instalaba los sistemas de seguridad. Era la providencia en acción. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, que llamaba desde el teléfono de otra persona porque había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renata, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Tenemos que hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estés molesto por la boda. Fue un error. Max y yo lo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerlo en tu casa, cocinar juntos como solíamos. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me hizo reír. Lena, ¿cuánto debes de alquiler exactamente? El silencio del otro lado confirmó que había tocado la fibra sensible. Bueno, son 2 meses, $1 en total. Pero no solo pido eso, Renati. Te extrañamos mucho. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Ambas cosas, respondió con una honestidad sorprendente. Renat, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no pidiera dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te lo voy a explicar una vez. Durante 3 años, me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste. Me ignoraste. Me humillaste. Ipsilalmente. Me insultaste de la peor manera posible. Ahora que se te acaba el dinero, de repente descubres que me amas. Renote, por favor. La interrumpí. No hay, por favor. Tú tomaste tu decisión cuando
Decidiste que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono. Por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde, fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Lasra, Richter, mi estilista favorita, Cynthia llamó. Menuda sorpresa. Pensé que te habías olvidado de nosotros. No te olvidé, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me consientan. Me di el capricho completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Cynthia me peinaba, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Se ve hermosa, Sra. Richter, dijo al terminar, pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Por fin aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche delante de mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber regresado con refuerzos, pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. Sra. Richter, me preguntó al bajar del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Llevamos años siendo vecinas, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Era una desconocida que mostraba más interés en mi bienestar que en mi propio hijo. Paz, Sra. Brooks. Le prepararé un café y le contaré una historia increíble. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. Yo también creía que era mi deber financiar su vida adulta. También creo que no me querrían si no les diera dinero. ¿Qué pasó? Les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron emocionalmente, me chantajearon, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse sinceramente. Ahora tenemos una verdadera relación basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Max y Lena lo entenderán algún día? Quizás sí, quizás no, respondió con sinceridad. Pero, esa ya no es su responsabilidad, Sra. Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer vinieron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad. Ignoraba por completo las llamadas, que no me convenían. Sra. Richter, dijo Ethan, mientras instalaba las cámaras. Este sistema le dará total tranquilidad. Puede ver desde su teléfono quién viene a su casa incluso cuando no está. Y si alguien entra sin permiso, se envía automáticamente una alerta a la policía. No se me escapó la ironía. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién descubierta paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamar a mi hermana Diana, a Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, le contaba los éxitos de Max y Lena, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Rinade, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Diana, mejor que bien.
Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita al abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Rinade, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les habías dado, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era mi mamá me ayudaba con esto o me compraba aquello, pero nunca extraño a mi mamá o la quiero. Era como si fueras un proveedor de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más? Me di cuenta, Diana continuó. Lena siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renate ya no esté, podemos remodelar su casa o, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que mueras para vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un balde de agua helada. No me veían solo como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en la cocina a procesar toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que me amaba de verdad, 35 años criando sola a mi hijo tras la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100.000. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era el Ellaner con una taza en las manos. Abrí la puerta y me dio un café recién hecho. Pensé que necesitarías compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro. Esas son frases ensayadas, Sra. Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe ese manual? Pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. El capítulo 1 trata sobre cómo hacerla sentir indispensable. El capítulo 2 trata sobre cómo crear constantes emergencias financieras. El capítulo 3 trata sobre cuándo se resiste, sobre cómo cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Fue divertido y trágico a la vez reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortarles el dinero? Le pregunté a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió con sinceridad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que buscar un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque era mejor invertir el dinero del taxi en alguna de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert parecía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida, y le hablé como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera él crecería sin un padre, pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco, o tal vez siempre fue así y no quería verlo. Su esposa está bien, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir en paz, lo gasté en cuidarlos. Pero ya no, mi amor, he aprendido. Limpié su tumba. Reemplacé las flores marchitas por otras nuevas y me quedé allí 1 hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando llegué, había 3 coches aparcados delante de mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre sí y señalando mi casa. No salí del coche. En cambio, llamé al señor Weber, mi abogado.
Señor Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído a más personas. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señor Richter. Iré enseguida y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No se les permite estar en su propiedad. Minutos después, llegaron el señor Weber y 2 patrullas. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con enojo. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir sana y salva. Sus visitas se van a ir inmediatamente. Al bajar del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra en las casas de nadie sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes abandonarnos así como así. El señor Weber intervino. Sra. Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero que consulte con un abogado antes de amenazar con un cobro, ya que mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que realizó voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus autos, derrotados, pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación, me sentí seguro. Recibí ayuda profesional. Recibí apoyo emocional de Eleanor. Y, lo que es más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Se hablaron con respeto, se preguntaron con sinceridad sobre sus vidas y se rieron juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max, le confesé a Eleanor después de que su hija se fuera. Y quizá lo consigas algún día, respondió. Pero primero, tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama con esperanza en el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraron que Max y Lena pasaban en coche por delante de mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces aparcaban unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente movimiento. Señor Weber me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que mantuve un registro detallado con la fecha y la hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después de haberles dicho que no se acercaran, refuerza nuestro caso para obtener una orden de alejamiento permanente. El viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me indicó que no era una visita social. Buenos días, Sra. Renati Richter, dijo al abrir la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe que indica que podría estar en una situación de riesgo, y necesitamos realizar una revisión de bienestar. Se me heló la sangre. Max y Lena habían agravado la situación. Ya no se trataba solo de amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, intentando mantener la calma. Por supuesto, me mostró una identificación oficial que parecía auténtica. Soy la trabajadora social, Sra. Schmidt. ¿Puedo entrar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La Sra. Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Sra. Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha dado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado la ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para que pareciera una anciana con problemas mentales. Reconocí la letra de Lena. Siempre había sido hábil manipulando las palabras para conseguir lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir.
Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una comprobación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si es inocente, no debería quejarse de que se haya violado su privacidad. Señorita, llamaré a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal. Llamé al señor Weber y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, dijo después de comprobar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal, y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la Sra. Schmidt con menos confianza que antes. Tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia?, preguntó el señor. Wie básicamente. La misma familia que intentó que firmara un poder notarial sin representación legal. La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa del abuso financiero y emocional de mi clienta. $33.4 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. Las Sra. Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no se ajustaba a la realidad que tenía frente a ella. Sra. Retor, dijo finalmente. ¿Puede explicarme por qué dejó de apoyar financieramente a su hijo tan abruptamente? Porque finalmente descubrí que me estaban utilizando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó, señorita Schmidt. Mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi decisión y he decidido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Sra. Schmidt, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La Sra. Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Sra. Richter, preguntó después de un momento, ¿administra usted sus propias finanzas completamente? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y, ocasionalmente, aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió. Mi cliente acaba de someterse a exhaustivos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Ella está en perfecto estado físico y mental. La Sra. Schmidt cerró su carpeta. Sra. Richter, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fuera, el señor Weber y yo guardamos silencio unos minutos. Renat, dijo finalmente, esto va a seguir empeorando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen en contratar profesionales para intentar que la declaren incompetente. ¿Significa eso que están desesperados? Eso es exactamente. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil de ganar, pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que les asignen un tutor. La idea me aterrorizaba. Podrían apoderarse de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que eres completamente competente, y de que están motivados por la avaricia, y no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana,
me dijo después de escuchar mi historia. ¿Te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a acceder a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás, no había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca había sido una madre ni una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero en efectivo. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Habían comprobado por sí mismos que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate me presentó. Estas son mis amigas Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María tuvo que poner límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen rompió con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda tuvo que cambiar su testamento después de enterarse de que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Rinade, Alfreda dijo con la sabiduría de sus 80 años que el amor verdadero no se compra ni se vende. Si había que pagar por él, nunca era real. Sus palabras fueron un desastre para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben lo que descubrí? Les dije a mis nuevos amigos que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todos rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevos amigos se fueran, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás las veía con más claridad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No dependía ni tenía obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionó. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que eran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años, quería planificar mi futuro. Un mes después de la visita al psiquiatra, pensé que por fin había ganado la guerra. Había adoptado una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o con alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renady, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Solicitan que se te asigne un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hizo terriblemente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que no puedes administrar tus asuntos, sí, podría nombrar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robarme el dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se comportó de forma errática. También presentaron facturas médicas pendientes que usted supuestamente no pagó y medicamentos que supuestamente acumuló sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Conozco a Rinade, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del doctor Lehman, quien afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación fue diabólica. Convirtieron mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental.
Usaron mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis, y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces aparcaban frente a su casa. El señor Green era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no va bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Sra. Richter, me alegra verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que tengo un comportamiento errático con mis medicamentos. Se puso rojo como un tomate. Sra. Richter, su nuera vino hace unas semanas y le preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que solo compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene recetas médicas regulares, pero insistió en que eso demostraba que no cuidaba adecuadamente su salud. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó algún documento? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la Sra. Richter compraba medicamentos de forma irregular. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para que firmara algo que no entendía del todo. La manipulación de Lena no tuvo límites. Senior Green, le dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo sucedido y aclarando que no tengo ningún problema con los medicamentos. Por supuesto, Sra. Richter, lamento muchísimo este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quiere, señor Davis? El señor Weber dijo, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente. Y tiene razón, lo hice. Esa mujer está loca. Lleva semanas comportándose de forma extraña. ¿Podría ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibir visitas de desconocidos constantemente, gritarle a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado para su protección. Los desconocidos eran mis nuevos amigos. Los gritos eran míos defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso diría un loco, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Reneidy, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, Ladra Moore, experta en evaluación de la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Y si Max y Lena sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Rinade, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con Ladra Moore. Era una mujer de unos 50 años con una mirada amable pero perspicaz. Sra. Richter, le voy a hacer una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera y mi salud emocional. También me realizó pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. La Sra. Richter dijo al final que sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es competente mentalmente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctor, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Según lo que me ha dicho y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todos nuestros amigos del club de jardinería.
Cuando les conté sobre la demanda por incompetencia, todos se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que lo estás haciendo muy bien. Mejor que bien, añadió Cynthia. Eres más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, me tomó de las manos. Renate, querida, lo que hacen tus hijos no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos avariciosos han intentado declarar locos a sus padres para conseguir su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tenían. Documentación, apoyo legal y amigos que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Contaba con un ejército de mujeres fuertes que habían presenciado mi transformación de primera mano. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad de reconciliación por dinero. Aunque estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad, no de tristeza, sino de dolor. Me despedí por última vez del hijo que creía tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también emergió en mí, una férrea determinación de no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro, y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino también mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia por última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya es parcial? El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizás era el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó mi mirada, pero Lena me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmó que, para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con la confianza que da haber ganado casos similares. Cuando comenzó su alegato inicial, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por desconocidos para alejarme de mi querida familia. Su señoría, dijo con voz solemne, Lasra. Renadi Rictor ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo económico a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para que mi autoempoderamiento pareciera demencia y mi libertad, manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en declarar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Sra. Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Balbuceó Lena. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo las fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente le preguntó sobre la boda, le dijiste que solo habías invitado a personas especiales?
Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado solo, al que le había dedicado toda mi vida. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, se le cayó la máscara por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? Desconozco la cantidad exacta. ¿Le parece bien $33.4? Quizás siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio era ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa irrumpieron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajo a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. A sus 35 años necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar el alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mi supuesto comportamiento errático, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental, pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con el doctor Moore, que refutaba por completo sus conclusiones. Entonces nos tocó el turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, quien le explicó cómo lo habían engañado para que firmara una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. El doctor Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Summer, de la ferretería, testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas fueron completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleanor y mis amigos del club de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, me tocó testificar. Me puse de pie con dignidad y caminé hacia el estrado de los testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría adquirida a través del dolor, de fortaleza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió en mi testimonio, permitiéndome contar toda mi historia, los $33.4 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Sra. Richter, el señor Weber finalmente preguntó. ¿Por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de una relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en intereses económicos. En sus alegatos finales, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Al regresar, su expresión era seria pero clara. Tras revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es evidente para este tribunal que la Sra. Rinade Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras,
por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, el juez continuó. Las pruebas sugieren que esta demanda está motivada por intereses económicos más que por una preocupación genuina por la SRA. El bienestar de Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Al salir del juzgado, vi a Max y a Lena hablando furiosos con su abogado. Lena me dirigió una mirada de puro odio antes de irse. Max me miró por última vez y, por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleyanar organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindábamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Ranada, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores del maltrato familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había deseado. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más volví a saber de Max ni de Lena. Escuché de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño, y que Lena había encontrado trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer ha muerto, y en su lugar, ha nacido alguien que ha comprendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Reneidi. Tengo 72 años, y por fin he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación para que pueda escribir más. Gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, así que compártela en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas y escríbeme dónde la escuchaste. Para más historias como esta, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Un cordial saludo. Hasta la próxima, M.